Que me da una vez más para estar con ustedes. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, hay una promesa muy hermosa que el Señor nos deja a cada uno de nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. ¿Les parece bien si nos ponemos en pie para tener una oración? Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, una vez más nos dirigimos a ti para agradecerte por tu amor y por tu misericordia y por el gran privilegio que nos das de estar ante tu presencia. En este momento vamos a abrir tu palabra, Señor. Y te pedimos en primer lugar que tú perdones nuestros pecados. Que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, Padre. Pero muy en especial que entre en el corazón de cada uno de nosotros. Tócanos, Señor, con tu palabra. Cambia las cosas que tengamos que cambiar. Danos el poder y la determinación para seguir tu consejo, Señor, y la humildad para aceptarlo. Bendice a esta iglesia, Señor, y a todo grupo que se está reuniendo en este momento en tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como mencionó la hermana, desde la escuela sabática hemos estado tocando el tema de las decisiones. Amén. Y de hecho, durante toda esta semana vamos a estar hablando acerca de la importancia de la toma de decisiones y qué conlleva tomar decisiones. Voy a hacer una pregunta. A mí me gusta hacer muchas preguntas, ustedes se van a dar cuenta durante la semana. ¿A cuántos les gusta tomar decisiones? ¿A cuántos? Quiero ver las manos. Fíjense. No son muchas, pero hay varias personas que les gusta tomar decisiones. Yo no soy de esas personas. A mí tú me presentas que tengo que tomar una decisión, automáticamente me pongo en blanco. Y como que es un poquito difícil. Sin embargo, no sé cuántos saben, ¿alguien tiene una idea de más o menos un estimado, un promedio de cuántas decisiones tomamos los seres humanos al día? 200. Poquitito más. ¿Alguien sabe más o menos un número? 300, 1000. Todavía estamos cortos. Aunque ustedes no lo crean, hay unos estimados que se han sacado. En promedio, el ser humano toma alrededor de 2.500 decisiones al día. 2.500. Aunque ustedes no lo crean, parece mucho, pero desde que nosotros nos levantamos de la cama ya estamos tomando decisiones. Amén. Yo tomo decisiones antes de levantarme de la cama. ¿Cuántos conocen lo que es el snooze? El snooze. El snooze es el mejor invento que se haya hecho en la tecnología y en la historia. ¿Amén? ¿Cuántos tienen 5 snooze en la alarma? El snooze te garantiza los mejores 10 minutos de sueño que has tenido en todo el día. Suena la alarma, tocas el snooze y los próximos 10 minutos son placenteros. Amén. Yo he tenido que corregir eso, pero mi esposa me decía, pero ¿por qué tú tienes 10 alarmas? Porque yo ponía el snooze desde las 5:30 de la mañana y empezaba snooze, un ratito más, y otro snooze, un ratito más, y uno sigue. Cada vez que yo le daba el snooze, es una decisión que estoy tomando, ¿sí o no? Por lo tanto, todo el día tú y yo estamos tomando decisiones. Aunque no nos guste, tomamos decisiones. Y hay varios detalles que debemos tener en cuenta con las decisiones. Toda decisión tiene consecuencias. Amén. Toda decisión tiene consecuencias. Algunas son positivas, otras son negativas. Pero todas las decisiones que tú y yo tomemos va a tener consecuencias. E inclusive hay momentos que nuestras decisiones van a afectar a otras personas. Y déjenme decirles algo. Tú y yo podemos
escoger qué decisión tomar, pero tú y yo no tenemos control en el efecto que vaya a causar a otras personas las decisiones que tú y yo tomamos. Por eso es importante tomar decisiones correctas. Amén. En el libro de Deuteronomio, quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio, capítulo 30. Vamos a estar hoy estudiando el versículo 19. Vamos a estar enfocándonos en el versículo 19 de Deuteronomio, capítulo 30. De hecho, toda la semana nos vamos a enfocar en el versículo 19 y el versículo 20. Vamos a estar hablando toda la semana de esos dos versículos. Dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. ¿Contra quién? Contra vosotros. Los cielos y la tierra llaman por testigos. ¿Contra quiénes? ¿Saben que hay más personas en el mundo que le tienen menos, vamos a ponerlo de otra forma, que le tienen más temor a estar hablando en público que a la misma muerte? Hay más personas que temen hablar en público que a la misma muerte. ¿Saben por qué? Porque a los seres humanos no nos gusta que nos estén evaluando y nos estén mirando. El estar de pie, ustedes no tienen idea del terror que yo tengo ahora mismo porque está todo el mundo mirándome a mí. El estar parado en un sitio donde todo el mundo te esté evaluando y te esté mirando causa terror al ser humano. Déjeme decirle, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 dice: pues hemos llegado a ser espectáculo. La palabra espectáculo es la palabra griega teatrón. ¿Se les parece alguna palabra? Teatrón, ¿a qué? Teatro. Hemos llegado a ser un teatro, un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nuestra vida es un espectáculo. El cielo y la tierra están mirando cada decisión que tú y yo tomamos. ¿Te causa eso presión? No te causa ninguna presión. A mí me preocupa mucho cuando yo escucho personas. No me preocupa fuera de la iglesia, y tengo que ser honesto. Fuera de la iglesia a mí no me preocupa cuando yo escucho a una persona decir: a nadie le importa mi vida. Yo vivo mi vida como yo quiera y nadie tiene que estar pendiente a cómo yo vivo mi vida. ¿Han escuchado eso? Yo no tengo absolutamente ningún problema con una persona que no es creyente o que no sigue a Dios y que tiene ese pensamiento. Pero cuando uno decide seguir a Cristo, cuando uno decide seguir al Señor, ser su discípulo, ese pensamiento es muy peligroso. Porque Dios nos ha dicho en su palabra que Él ha puesto por testigos a los cielos y a la tierra contra cada uno de nosotros. Y el pensar que a nadie le importa cómo yo vivo es un peligro, hermanos. Porque nuestra vida da testimonio de a quién tú y yo representamos. Amén. El mundo entero nos está viendo. El cielo está pendiente de nuestras decisiones. Y es fuerte pensar eso y causa presión. Yo sé que causa presión. Porque, miren, ¿ustedes piensan que el cristianismo tiene una mala reputación hoy en día en el mundo? ¿Ustedes entienden que el ser cristiano hoy tiene una mala estigma y una mala reputación? Vean las noticias. Escuchen las noticias y escuchen el pensamiento del mundo acerca de los cristianos. Somos retrógradas, somos ignorantes, somos personas que impulsamos el odio. Para el mundo, esa es la imagen que tienen del cristianismo. Y voy a hacer una pregunta honestamente. ¿Quién es el responsable de que tú y yo tengamos esa visión? De que el mundo tenga esa visión de ti y de mí. No es del diablo, es de nosotros. Es culpa del cristianismo. Miren, hermanos, hace poco escuché un pastor decir, y lo voy a decir, sé que estoy empezando fuerte demasiado rápido, pero tengo que decirlo. Hace poco escuché a un pastor decir, públicamente, que el refrán, ¿a cuántos han escuchado el refrán? Dime con quién andas
y te diré quién eres. Hace poco escuché un pastor decir que ese refrán se debe modernizar, ponerlo de una forma moderna. Dime qué posteas en tu Facebook y te diré qué clase de cristiano eres. Hermanos, el mundo nos está mirando y el mundo está creando una perspectiva, una imagen de lo que es Dios y lo que es el cristianismo basado en lo que tú y yo hacemos, basado en lo que tú y yo vivimos, basado en lo que tú y yo hablamos. Y se nos hace tan fácil postear cosas en Facebook que el mundo entero lo está mirando y han escuchado personas decir, ¿y eso que es cristiano? ¿A quién estamos tirando por el piso con nuestro testimonio? Miren, hace poco sale una canción que no voy a decir ni el título, porque yo sé que si yo digo el título solamente, la mente de mucha gente se le baila esa canción y van a empezar a cantarla, y yo sé, déjenme decirles, yo sé el efecto que tiene eso. Pero ahí sale una canción por ahí secular que ha estado bien pegada. Y el problema no es el hecho de lo pegado que está. El problema es que entonces muchos cristianos han decidido coger la canción y ponerle letra cristiana. Y lo postean. Y lo publican. Y yo quisiera que ustedes leyeran los comentarios de la gente que no es cristiana acerca de eso. Los que no son cristianos dicen, ¿cómo es posible que un cristiano haya hecho eso? Estamos hablando de gente que no sigue a Dios. Estamos hablando de gente que no es creyente. Los cristianos tratamos de imitar al mundo, mientras el mundo está diciendo, se supone que ellos no imiten al mundo, que ellos imiten ¿a quién? A Cristo. ¿De quién es la responsabilidad que el nombre de la iglesia cristiana esté por el piso hoy? Nosotros mismos. El mundo, el cielo, todo el universo está pendiente de cada decisión que tú y yo tomamos. Dios está interesado en nuestras decisiones. Y eso a mí me dice mucho. ¿Ustedes creen que a Dios no le importa qué decisiones tú y yo tomamos? Es que a Él le importa. Porque el mismo hecho de haber enviado a su Hijo a morir por ti y por mí, pensar que ha dado todo, lo más valioso de todo este universo, para que tú y yo tengamos salvación, y que con nuestras decisiones despreciemos esa decisión que Dios tomó para que tú y yo tengamos vida eterna, habla mucho acerca de nosotros. Dios está muy interesado en nuestras decisiones. Quiero compartir con ustedes una cita de la matutina en lugares celestiales. Escuchen lo que dice. Dios desea que sus hijos e hijas... ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios aquí? ¿Amén? Ok, pues esto es para nosotros. Dios desea que sus hijos e hijas revelen ante la sinagoga de Satanás, ante el universo celestial, ante el mundo, el poder de su gloria. Y escuchen por qué. Para que los hombres y los ángeles sepan que Cristo no murió en vano. Mostremos al mundo que tenemos poder de lo alto. Amén. ¿Qué necesitamos mostrarle al mundo? El poder de lo alto. Tú y yo lo que necesitamos es reflejar ¿a quién? A Cristo Jesús. Y sigue diciendo, esto es una oración, que Dios ayude a su pueblo a salir del sendero trillado en que ha caído y que le ayude a ir al lugar donde pueda andar y hablar con Dios. Ahí es donde Dios nos quiere a ti y a mí. Que tú y yo podamos caminar con Él. Amén. A los cielos y a la tierra ha llamado por testigos contra nosotros hoy. Y miren lo que sigue diciendo. Estamos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, ¿verdad? De que os he puesto delante, ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cuántas opciones tenemos? 2. Solamente 2 opciones. La vida y la muerte. Tenemos que entender, hermanos, que en el cristianismo no existen grises. Amén.
En el cristianismo no existen grises. Es o blanco o negro. Miren cómo Jesús lo pone. Él es más directo. No voy a hablar yo, va a hablar Jesús. Mateo 6:24. Nadie puede servir a ¿cuántos señores? ¿Cuántas opciones? 2. Porque a uno lo va a amar y al otro lo va a ¿qué? Lo va a aborrecer. ¿Cuántas opciones nos pone él ahí? 2. Miren lo que sigue diciendo. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. ¿Cuántas opciones hay ahí? 2. Elías en el monte Carmelo dijo claramente: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos qué? Pensamientos. Si es Baal, sigue a Baal. Y si es Jehová, sigue a Jehová. ¿Cuántos pensamientos? El pueblo de Dios a través de toda la historia va a estar en una encrucijada en la que va a tener que tomar una decisión entre dos opciones. La vida o la muerte, la bendición o la maldición. Dios lo pone más directo. En Jeremías capítulo 21, versículo 8 dice: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Tú puedes pensar, hay decisiones que uno tiene que tomar que son decisiones de vida o muerte, ¿verdad que sí? Dios quiera que nosotros no tengamos que caer en esa decisión, en una posición en la que tengamos que decidir entre la vida o la muerte. Pero hay momentos en la vida en que tenemos que tomar decisiones de vida o muerte. Pero uno piensa, es que todas las decisiones realmente caen en ese punto, en vida o muerte. Decidir qué ropa me voy a poner, eso me va a llevar a mí hacia la vida o hacia la muerte. Decidir qué me voy a comer en un momento, bueno, obviamente, últimamente la comida, de verdad. Hemos visto unos documentales últimamente que, créanme, Dios está dándonos bien duro. Que lo que yo me voy a comer me va a llevar hacia la vida o hacia la muerte. Realmente el yo visitar un lugar, realmente yo leer tal cosa, realmente yo meterme en internet y ver X página o Y página, realmente yo poner este programa de televisión, realmente me va a llevar hasta la vida o la muerte. Déjame decirte algo. Poco a poco. Cada decisión, escucha lo que te estoy diciendo, cada decisión que tú y yo tomamos nos va o a acercar más a Cristo o a alejar más de Cristo. Lo queramos o no, cada decisión va a acercarnos más a Dios o nos va a alejar más de Dios. Y cuando lo vemos de esa perspectiva, al final, ¿qué es lo que nos espera? Si me alejo mucho de Dios, lo que me espera es ¿qué? La muerte. Y si me acerco más a Dios en cada decisión que yo tomo, el final va a ser ¿cuál? Final de vida. Por eso es que nosotros debemos entender la importancia de tomar decisiones, porque cada decisión que tú y yo tomamos nos va a ir o alejando más de Dios o nos va a ir acercando más a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de ¿quién? De mí. Por lo tanto, cada una de nuestras decisiones, si nos acerca más de Jesús, nos va a estar llevando ¿a dónde? A la vida. Pero si yo tomo una decisión que no es una decisión por la cual estaría caminando Jesús, entonces me estaría llevando ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Solamente tenemos dos opciones, dos caminos, un camino de vida y un camino de muerte. Y aunque este mundo te pueda presentar que hay muchos caminos que te llevan a la vida, déjame decirte algo, pueden haber muchos caminos, pero solo un camino lleva a la vida, y ese camino es Cristo Jesús. Amén. No es una religión, el camino es Cristo Jesús. Y mientras tú y yo nos mantengamos caminando con Cristo Jesús, vamos a estar caminando en el camino hacia la vida. Vuelvo y digo, el mundo te va a presentar muchos caminos. Pueden haber muchas opciones. Pero la vida solamente hay una opción. Por eso el título es Dos caminos, pero solo una opción. Solo una opción te puede llevar ¿a qué? A la vida eterna, a Cristo Jesús.
A los cielos y a la tierra he puesto por testigos delante de vosotros que he puesto la vida y la muerte. Cuando uno ve las cosas así tan blanco y negro, vida o muerte, como que la respuesta es obvia, ¿verdad que sí? Yo voy a ir, ¿por qué? Por la vida. Como que uno no puede imaginarse que uno va a escoger la muerte, ¿verdad que no? Hay una historia que la toqué hace unos minutos atrás, que de hecho fue el primer tema de la semana de oración que yo di hace 3 años, en el Monte Carmelo. Ese pensamiento o esa pregunta que hace Elías frente al pueblo de Dios, ¿a quién le estaba hablando Elías? Al pueblo de Dios. Dice, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre 2 pensamientos? Si es Baal, sigue a Baal. Si es Jehová, sigue a Jehová. ¿Saben cuál fue la respuesta del pueblo? Ninguna. Se quedaron callados. La respuesta era obvia. La respuesta es, voy a seguir a Jehová. El pueblo era el pueblo ¿de quién? De Dios. Era obvio. Hay preguntas que uno hace que uno sabe cuál es la respuesta. Por ejemplo, ¿cuántos están felices de estar en la casa de Dios hoy? Yo no sé si ustedes tuvieron una discusión camino acá. Yo no sé si a ustedes se les hizo difícil llegar hasta aquí. Algunos de nosotros estamos aquí hasta peleados y regañadientes, pero nos preguntan, ¿cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Amén. Porque la respuesta obvia, ¿verdad que sí? ¿Cómo es posible que hay personas hoy en día que sabiendo que hay 2 caminos, un camino de vida y un camino de muerte, todavía podamos decidir por la muerte? Cuando la respuesta es tan obvia. ¿Cómo es posible que todavía a estas alturas, conociendo que hay 2 caminos y que uno me lleva a la muerte, todavía hay personas que escogemos la muerte? En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice, Santiago capítulo 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿De cuántos ánimos? 2. Nosotros tenemos un enemigo muy astuto, hermanos. Muy astuto, y yo digo que a veces el problema nuestro como cristianos es que nosotros subestimamos demasiado a nuestro enemigo. El hombre lleva más de 6,000 años en este negocio. Él sabe cómo hacer las cosas. Y él ha tenido la astucia de disfrazar la mentira con una apariencia de verdad. Y ha tenido la malicia de convertir aquello que es muerte y disfrazarlo en una capa de aparente vida. Y el problema es que nosotros como cristianos le hemos seguido el jueguito. Y ahora todo es tan relativo, porque todos tenemos una imagen correcta de lo que es el Evangelio. Nadie puede decidir, nadie tiene sartén agarrado por la mano, nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos un pensamiento y todos los pensamientos son correctos. Y ahora todo lo que se dice de Jesucristo ya es de Dios, automáticamente. Todo lo que dice Dios tiene que ser santo porque dice Dios. Incluso todo lo que parece decir Dios tiene que ser de Dios. Y rápidamente le ponemos el sello santificado. El nombre de Satanás que mayor le cae es el engañador, porque ha sabido engañar al mundo desde el principio. Y nosotros los cristianos tenemos esta imagen de que no, a mí no me va a engañar. Yo estoy claro de lo que estoy haciendo. A mí no me puede engañar. ¿Cuántos ángeles cayeron con Satanás a la tierra? ¿Una tercera parte de cuántos? De millones
de millones de ángeles, de millares de ángeles, una tercera parte de millares de ángeles, ángeles que veían la gloria de Dios, ángeles que estaban ante la presencia de Dios, ángeles que sabían quién era Dios y conocían el amor de Dios. A esos ángeles Él los engañó. Pregunta, ¿cómo no nos puede engañar a nosotros? ¿Cómo tú y yo podemos tener la arrogancia de decir, a mí Satanás no me puede engañar? Él nos escucha decir eso y Él se ríe. Tú estás equivocado. Duérmete de ese lado. Si tengo una tercera parte de los ángeles de parte mía, ¿qué no puedo hacer yo contigo? Por eso necesitamos agarrarnos de Cristo Jesús. Por eso nosotros necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija y nos guíe. Porque nosotros estamos en un campo de batalla con un enemigo que sabe cómo engañarnos. Si no te ha engañado hasta ahora, dale la gloria y honra a Dios. Porque eso no viene de ti. Eso viene solamente por la misericordia de Dios. Y asegúrate que no estás siendo engañado. ¿Cómo puedes estar seguro que no estás siendo engañado? Tienes que venir esta semana. Porque no te lo voy a decir hoy. No me da el tiempo para decírtelo hoy. El hombre de doble ánimo es inconstante en cuantos de sus caminos. Todos sus caminos. No importa cuánto tú y yo podamos decir. Si yo tengo un doble ánimo, si yo tengo mi mente puesta en las dos cosas, yo no puedo decir que estoy en Cristo sirviendo al mundo. Yo no puedo decir que estoy en el mundo sirviendo a Cristo. Yo tengo que decidir de cuál de las dos partes yo voy a estar. Y en el momento en que yo decida, entonces, si yo decido por Baal, si yo decido por el mundo hará su trabajo conmigo. Pero si yo decido por Dios y yo hago que Dios tome decisión en todo lo que yo hago, desde ese momento en adelante, el Espíritu Santo va a tomar las decisiones por mí. Y me va a guiar. ¿Cuánto nos gusta decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Eso es precioso, eso es un pensamiento hermoso. Pero ¿saben cómo comienza ese versículo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo necesito entregar mi yo para que Cristo viva en mí. No puedo vivir en doble ánimo. No puedo estar en dos mundos a la misma vez. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, doble ánimo. Por tanto eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Tú y yo necesitamos decidir de una vez y por todas de qué bando tú y yo vamos a estar. No podemos seguir jugando las dos partes. Por eso es que estamos tan confundidos tomando decisiones. Por eso es que tomamos decisiones pensando que es siendo dirigido por Dios, pero son caminos que al hombre hay caminos que le parece recto, pero su camino es camino ¿de qué? De muerte. Podemos pensar que estamos en el camino que nos lleva al cielo, pero si no es Dios quien nos está dirigiendo, nos va a llevar a la muerte. ¿Tienen ya presión suficiente? No presión, preocupación. Pues miren lo que sigue diciendo Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Repito el versículo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hasta ahí. Eso puede causar preocupación inmensa en cada uno de nosotros. Pero doy gloria a Dios por la última parte de ese versículo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Desea Dios que tú y yo estemos con Él. Pensamiento de Jeremías capítulo 29 versículo 11. Pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Desea Dios que tú y yo tomemos decisiones correctas. Desea Dios que tú y yo tomemos decisiones que nos lleven a la vida. Segunda de Pedro dice que el Señor no retrasa, ¿qué?
su venida como mucha gente la tiene, ¿por qué? Por tardanza. No es eso, sino que Él es paciente con nosotros, queriendo que quienes procedan al arrepentimiento, todos, queriendo que todos se salven y que procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque si hay algo que Jesús tiene en su corazón, si hay algo que el Espíritu Santo tiene en su corazón, si hay algo que Dios tiene muy dentro de su corazón, es que Él quiere tenerte a ti y a mí en el cielo con Él. Es que Él quiere vernos salvos. Él tiene el deseo de que tú y yo tomemos decisiones que nos lleven ¿a qué? A la vida eterna. ¿Y quieres saber la prueba de eso? Mira la cruz del Calvario. Ahí está la mayor prueba de que Dios quiere verte en el cielo con Él. No hay nada que sea tan valioso para Él que Él lo guarde por nuestra salvación. Él lo entregó todo. Se entregó a sí mismo para que tú y yo podamos estar con Él. ¿Desea Él que tú y yo estemos en el cielo con Él? Claro que sí. Puede sonar fuerte, puede sonar difícil para nosotros el pensar que para el cristianismo no hay grises, el decir que esto es blanco o negro, el que conmigo no recoge desparrama, el que no está conmigo está en contra mía. Puede decir todo lo que tú quieras decir, todo lo que tú quieras, lo puedes decir, pero Dios mostró su amor por ti y por mí. Lo dio todo. ¿Cuánto estamos tú y yo dispuestos a dar por irnos con Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Así que el asunto y nuestro problema no es tomar decisiones, es tomar decisiones correctas, tomar decisiones que nos lleven ¿a qué? A la vida. ¿Y cómo hacemos eso? Porque si el diablo nos ha engañado también, entonces ¿cómo hacemos eso? Cuando yo estaba en la universidad, había una clase que la tenía que coger de concentración, tenía que coger esa clase y la daban 2 profesores. Un profesor era un verdugo, era difícil coger esa clase con ese profesor, había una mala reputación de su carácter, de lo difícil que eran sus exámenes, y había otro profesor que era muy llevadero y que la gente... ¿Cuál de las 2 secciones ustedes creen que se llenaba más? El profesor bueno, ¿verdad que sí? Uno de mis mejores amigos ya llevaba un año más que yo en la universidad. Y me dice, ¿vas a coger esta clase este año? Sí, yo la voy a coger. Cógela con fulano. Y cuando me dice fulano, me da el nombre del profesor que es difícil, del verdugo. Y yo digo, tú eres loco. Y me dice, yo la voy a coger con él, cógela con él, yo sé lo que te estoy diciendo. Y yo, chico, pero yo no quiero darme de baja. Cógela con él. Y primero me cercioré que él la cogiera con él. Y la cojo con él en la misma sección. El hombre era fuerte, era difícil. Vamos al primer examen. Cuando llegamos al primer examen, estamos afuera, el amigo mío me dice, el examen eran 2 horas. Tenían 2 secciones que daba el profesor, las tenía juntas. El examen duraba 2 horas y me dice, no importa, aunque termines el examen en 15 minutos, espérate hasta el final, hasta que él recoja los exámenes. No lo entregues. Y yo, ¿por qué? Chico, hazme caso. Y yo, está bien. ¿Ok? Y eso fue lo que hice. Terminé el examen, yo no sé en cuánto tiempo, fue antes de las 2 horas. Y yo así esperando, yo miro al amigo mío que estaba como a la otra esquina y él me miraba y me hacía. Y esperé. Cuando faltaban 15 minutos, veo que el profesor se para. Ya casi todo el mundo se había ido del salón, quedábamos como menos de 20 personas. Una clase que había comenzado como con 45 personas cogiendo el examen, quedábamos menos de 20, 15 a lo mucho. Y él empieza a caminar por los pupitres. Y él se para al lado de uno de los muchachos y le dice, ¿por qué la 8 tú no la has contestado? Y él dice, no la sé. Y dice, ¿no ves la respuesta? ¿No ves la respuesta? Y yo, no ve la respuesta. ¡Ah! Ve, y ahí rápido ve el examen y digo, mira, yo no te... lo corregí, ve. Entonces él sigue caminando, se para al lado de otro estudiante, le dice, la 10 la tienes mala, no es ni A ni es C. Yo miro el examen,
tengo D, yes. Y cuando él empieza a caminar dice, tampoco es D, y yo, ¡ah! Empieza a correr. Pues ve. Entonces yo miro al amigo mío me está diciendo, ya veo por qué me decía que esperaba. No hay nada mejor que le puede pasar a uno, que uno esté perdido, que uno no sepa qué es lo que va a hacer y que te digan cuál es el camino que debes tomar. Amén. No hay nada mejor que tú tengas que tomar una decisión y que una persona que sepa lo que tienes que hacer te diga, esto es lo que tienes que decidir. Amén. ¿No nos gustaría que Dios nos dijera exactamente lo que tenemos que hacer para tomar decisiones correctas? Pues vamos al versículo 20. Voy a leerlo desde el 19 de nuevo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y aquí Dios nos da la clave para tomar decisiones correctas. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. 3 cosas. Esas son las 3 cosas que Dios te dice. Esto es lo que tú necesitas hacer para tomar decisiones que te llevan a la vida eterna. El primer paso siempre va a ser amar a Dios. Amén. Nada de lo que tú y yo podamos hacer, si no es movido por el amor, tiene algún valor. Lo primero que tú y yo necesitamos hacer para dar el primer paso es amar a Dios. Amén. De eso vamos a hablar el lunes. Es el tema más importante de esta semana. Luego dice, una vez me has amado a mí, ahora está atento a mi voz. Tú y yo no vamos a atender la voz de Dios hasta que aprendamos a amarlo a Él. Amén. Estate atento a mi voz. De eso vamos a hablar el miércoles y es el tema más importante de esta semana. No puedes faltar. Y luego te dice, y una vez tú me amas a mí y tú atiendes a mi voz, ahora estás preparado para seguirme. Entonces sígueme. De eso vamos a hablar el viernes y es el tema, ¿cómo ustedes lo sabían? Es el tema más importante de esta semana. Si tú quieres saber cómo tomar decisiones que te lleven a la vida eterna, necesitas venir esta semana. Amar al Señor tu Dios, estar atento a su voz y seguirlo a Él. Termina ese versículo diciendo, porque Él es vida. Si tú y yo queremos tener vida, necesitamos seguir a Cristo Jesús. Te esperamos esta semana para seguir tomando decisiones que nos lleven al cielo. Que el Señor les bendiga.